Muy bien, vamos a seguir ahora y voy a hablar un poco negativo porque vamos a hablar de lo que la justificación no es. Y por supuesto, históricamente, este documento de la Constitución de Westminster fue escrita por un grupo de teólogos por un periodo de 10 años para aclarar lo que la Biblia enseña acerca de hasta 33 puntos de dogma, pero al mismo tiempo querían aclarar sus posiciones contrastándolas a las de la Iglesia de Inglaterra, pero obviamente a la Iglesia Católica Romana. Y ahora voy a criticar, voy a juzgar, pero ojalá que mis juicios estén basados en lo que ellos mismos han escrito en sus catecismos. Quisiera que ustedes sepan, no para vangloriarme, pero antes de preparar estas enseñanzas, leí hasta 10 catecismos de la Iglesia Católica Romana y también había leído 2 tomos de 1000 páginas cada tomo de la Teología Católica, para que yo pudiera entender por leer no mis opiniones ni las opiniones de otros teólogos reformados, pero quería leer y saber por mi propia cuenta exactamente lo que la Iglesia de Roma enseña con respecto. Entonces, para poder empezar, quisiera decir brevemente, un repaso muy breve. Cuando nosotros hablamos de la justificación, estamos hablando de un don de la gracia que nosotros recibimos totalmente por lo que otra persona ha hecho y ganado por nosotros. Entonces, no he mencionado esto hasta ahora, pero históricamente, tradicionalmente, todos los teólogos reformados hablan de la obra o de la obediencia pasiva de Jesucristo y hablan también de la obediencia activa de Jesucristo. Y para poder entender o comprender esta doctrina en toda su gloria, hay que entender que cuando Dios justifica al impío, cuando Dios justifica al que cree en Cristo, Dios está aplicándole al creyente los beneficios de ambas obediencias. Dios está aplicando la obediencia activa de Jesucristo al creyente. Dios está aplicándole al creyente la obediencia pasiva. Ok, me explico. ¿Cuál es la obediencia pasiva? Obviamente, muriéndose en la cruz. Entonces, Él se entregó a la cruz. Eso se llama la obediencia pasiva. Él pasivamente se entregó a las autoridades, se entregó al juicio y se entregó a la muerte y se murió. ¿Y cuál es el don que nosotros recibimos de su muerte? Perdón. Perdón es un don bello, pero no es suficiente. Entonces, tenemos varios problemas. Tenemos pecados particulares muy problemáticos, pero además tenemos una naturaleza pecaminosa que está pensando constantemente en el mal. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Qué sucios somos. Y por eso, pensar que nosotros pudiéramos amarlo por obras es una tontería. Perdóname la palabra, pero es una estupidez pensar en esos términos, porque la medida es la perfección moral, es la santidad. Ok, nadie lo tiene. Jesús mismo lo dijo, nadie es bueno. Ok, muy bien. Entonces, volviendo a la obediencia activa y la obediencia pasiva, por supuesto que sí, yo creo en Cristo, en su muerte, Él me perdona, pero necesita el beneficio
de su obediencia activa. Es decir, necesito su rectitud, necesito su justicia, necesito su obediencia. Y en Romanos 5 y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo enseña que en unión con Cristo estoy cubierto con la misma obediencia activa de Jesucristo. En otras palabras, es como si yo hubiera obedecido la ley moral en mi corazón, porque estoy cubierto con la justicia que se me imputa. Obediencia activa se me da, se me otorga. Obediencia pasiva se me da. Recibo justicia, recibo perdón. Estoy bien con Dios. Dios me acepta. No basado en nada de mí, pero basado en la obediencia activa, la perfección, la obediencia de Cristo, obedeciendo perfectamente bien Dios desde el corazón, en sus hechos, en sus palabras, en lo que no hacía, y también recibiendo el beneficio de su muerte, el perdón de mis pecados. Y la justificación, en la justificación recibo las dos cosas: justicia, perdón. Yo recibo otras cosas, por ejemplo, en la adopción y otros beneficios de parte de la obra del Espíritu Santo en mí, pero estoy hablando de una sola cosa. Estamos hablando de la justificación. La justificación por fe en Cristo. En esa justificación, Dios me otorga rectitud, obediencia, justicia, de la obediencia activa de Jesucristo. Me otorga, me da el perdón basada en la muerte de Cristo en mi lugar en la cruz. Y también recibo la justicia por su vida. Bueno, qué cosa, ¿no? Entonces, por eso Martín Lutero dice que por fe en Cristo recibimos una justicia ajena, justicia de otra persona. Y si entro en unión con Cristo, tengo todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene, todos los beneficios de su redención, y Cristo y Dios me acepta basado en Cristo. Y cuando decimos somos justificados por fe, es otra manera por decir estamos justificados por Cristo. Cristo. Entonces, toda mi salvación depende de Cristo. Entonces, sabiendo esto, lo que la justificación no es ser hecho justo. Es muy importante tener la distinción entre declarar justo y hacer justo. En la justificación, Dios no me hace justo. Sí, poco a poco me está haciendo justo por medio de la santificación. Pero vamos a hablar de la santificación en otra clase. No, estamos hablando de justificación. Dios me declara justo. Los católicos enseñan que Dios empieza a hacerme justo. Y basado en estas obras de justicia que yo hago por gracia, Dios me justifica. La Biblia no enseña eso. Estamos otra vez mezclando obras. No importa si son obras producidas por Cristo, no importa. Dios está diciendo que mi justificación en parte depende de mis obras meritorias. Entonces, yo merezco que Dios me dé la justificación porque he actuado de manera justa. No importa que Dios me ayudó a actuar así. Ellos dicen que la base de mi justificación es en parte por esas obras mías meritorias. Y estoy aquí para decirle que no, eso no es la verdad, no es una enseñanza bíblica. Entonces, justificación no es ser hecho justo, no es una justicia ética o moral que se me infunde, no, así como la Iglesia Católica enseña. El gran error de la justificación de la Iglesia Católica Romana, voy a mencionar varias cosas. Y otra vez, estas frases yo saqué de varias versiones de los catecismos católicos. Justificar quiere decir, según ellos, limpiar de pecado. No es.
En la justificación bíblica no estoy limpiado. Eso viene de otra obra del Espíritu Santo. En la justificación, recuerden que es una declaración forense, legal. Cambia mi estatus. Recuerda que dijimos eso, pero no cambia mi condición. Cambia mi estatus, pero no mi condición. Estoy contaminado. Y en la justificación no recibo la limpieza. Pero ellos dicen, limpiar el pecado y comunicarnos a la justicia de Dios por medio de fe en Cristo y el bautismo. No, el bautismo no me da justicia, pero tampoco. Muy bien. También dijeron justicia, no solo la remisión del pecado, si está bien, entendemos que en la justificación recibimos la remisión de pecados, pero también la santificación y la renovación del hombre interior. Entonces, ellos enseñan que en la justificación, Dios empieza a obrar y ellos llaman eso santificación y renovación. Y la justificación ante Dios en parte es basada, según ellos, en la obra santificadora que ya empezó en mí. Y nosotros dijimos que no es. Es solo una declaración legal y la justificación no es basada en ninguna santificación o renovación que ya empezó en mí. Está basada en Cristo nada más y en su rectitud y justicia. Dicen ellos que la justificación se desprende el hombre de pecado, el cual contradice el amor de Dios y purifica su corazón de pecado. Y nosotros dijimos que no. En la justificación no recibimos la purificación del corazón, y tampoco es basada la justificación en ningún tipo de pureza que ya empezó en mí. Se basa únicamente 100% en otra persona, en la obra, en la obediencia activa y pasiva de Jesucristo, que se me imputa cuando creo en Cristo. También dicen, con justificación, fe, esperanza y caridad son derramadas en nuestros corazones. La obediencia a la voluntad divina nos es dotada, y en parte la justificación se basa en esos dones y en parte de nuestra obediencia. Y aunque, a pesar de que es por Dios, es por gracia, pero nosotros decimos que no. La justificación se basa únicamente 100% en otra persona, en Jesucristo, en su obediencia activa y pasiva. ¿Me explico? La justificación ha sido meritada, dicen ellos, por nosotros por medio de la pasión de Cristo. Nos conforma a la justicia de Dios, el cual nos hace justos internamente por el poder de su misericordia. Otra vez, esas gracias son fantásticas, pero la justificación no es basada en esas gracias. También dicen, por dar nacimiento al hombre interno, la justificación implica la santificación del ser entero. No, tampoco. Los méritos de nuestras buenas obras son dádivas de la bondad divina. Con cuidado, los méritos. Nosotros nunca hacemos obras meritorias o obras que obligue que Dios me bendiga. Nunca es que, sí, hacemos buenas obras. Y somos buenas obras que resultan por la fe en Cristo. Y son obras que resultan por la gracia funcionando en nosotros. Son obras buenas y nosotros colaboramos y nosotros cooperamos por hacer esas obras. Y Dios nos da premio por hacer esas obras, pero también esos premios son de pura gracia. Nosotros no nos merecemos nada. Jesucristo lo mismo lo enseñó. Que al fin del día, si hemos hecho todo lo que Dios nos ha requerido, entonces que ni merecemos que nos dé las gracias. Jesús dijo eso. Otro error significativo por confundir la justificación con la santificación es la falta de la seguridad absoluta. Eso es obvio, eso es muy, muy lógico. Si la justificación se debe en parte de mis obras, sería imposible saber si haya logrado ser aceptado por Dios. Por lo tanto, el Catecismo Romano enseña con claridad que la seguridad de fe para ser justo. Dicen, la seguridad absoluta, dice ellos, es imposible. Y con razón. Si mi justificación depende en una gotita de mi propia justicia, de mis propias obras,
meritorias. ¿Cómo pudiera saber? Es imposible saber, porque yo soy muy consciente de mis pecados y de que yo no me merezco nada de Dios. Dios nunca está obligado a bendecirme ni salvarme. Y también, precisamente por eso, enseña que la justificación se puede perder, por pecados graves, por pecados mortales, y después ser restaurada la justificación por penitencias, la cual es otra obra. Bueno, vamos a ver más adelante que la Biblia enseña que sí es posible tener seguridad absoluta, y también parte de nuestro paquete de salvación es la perseverancia. Y nosotros perseveramos en la fe porque Dios nos preserva por su gracia. Es parte del don de la salvación. Y eso también depende de Él. Nosotros cooperamos, pero en fin, creemos en Dios de providencia, en Dios que nos conserva hasta el fin, nos preserva. Bueno, la crítica de la posición romana acerca de la justificación. La justificación romana es por fe, pero no por fe solamente. Entonces es una mentira decir que la Iglesia Católica no enseñe una justificación por fe, porque sí enseña una justificación por fe, pero no ponen un punto. Hay que leer el siguiente capítulo de su catecismo y ahí ellos agregan cosas. La justificación romana confunde la regeneración y la santificación. Y nosotros entendemos que son dos cosas distintas. La regeneración es parte del llamado eficaz. Dios nos despierta y nos da vida de arriba para que nosotros podamos ver el reino y entrar en el reino. Y así ejercemos la fe en Cristo. Y no se puede confundir ni mezclar las dos obras del Espíritu Santo. También confunde la justificación con la santificación. Para ellos es la misma cosa. Y cuando están hablando a ellos de la santificación, nosotros, eso me suena mucho como santificación. Y es la verdad. Ok, y bueno, en otra clase vamos a profundizarnos en lo que es la santificación bíblica, pero no, en esta clase no. Que la justificación romana parece enseñar una infusión de justicia. Cuando la persona cree o cuando la persona recibe bautismo, se infunde por gracia una justicia. Y en parte nosotros actuamos basado en esa justicia y en parte la justificación depende de estos actos de justicia, a pesar de que eran infundidas en nosotros por gracia. En ese sentido, la justificación es, sí, meritada, aunque por gracia. La justificación bíblica enseña que el creyente es justificado solo por los méritos de Cristo, méritos de su obediencia activa, méritos de su obediencia pasiva, pero solo por los méritos de Cristo, sus méritos de obediencia perfecta y satisfactoria. Muy bien, todo eso puede ser sumamente complicado, pero creo que la frase, a pesar que es una reducción, pero la frase que usó el gran teólogo que ya está con el Señor, el doctor Juan Gerstner, el que escribió un muy buen comentario sobre la Confesión de Fe a Westminster y escribió muy buenos libros sobre otras cosas, y yo recomiendo sus libros, especialmente sus libros sobre las sectas falsas. Excelente libro. Pero él dice que hay que recordar o quizás reducir toda esta confusión en que la Iglesia Católica enseña una justificación por medio de una mezcla de fe y obras. Ok, eso me ayuda. Cualquier laico puede entender eso y también puede usar eso tratando de testificar a Cristo con sus amigos que pertenecen a aquella iglesia. Muy bien, para dar resumen, la justificación no es por las obras de la ley. Y el texto que hace tan claro
esa verdad se encuentra en Filipenses capítulo 3 y no pudiera ser más claro cuando Pablo dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Entonces hay una lista de cosas, lista de buenas obras, lista de cosas que Pablo había heredado y también que él había adquirido, vangloriándose de su obediencia casi perfecta a las leyes ceremoniales y las leyes morales del judaísmo. ¿Y qué dice de esas obras? Hablando de su justificación, dice: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. La palabra es sumamente más fuerte que basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. La justicia no viene de la ley. ¿Recuerdas? ¿Recuerdan? La ley mata. La ley me hace saber que soy pecador y me hace quedar en silencio, callado. No me salva, me mata, me condena la ley. Entonces, él dice que la justicia no viene de la ley. ¿Qué dice? Sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Recuerden que Pablo empezó su tratado sobre justificación por fe diciendo que en el Evangelio se revela una justicia de Dios. La justicia viene de Dios, no viene de mí, no viene de la ley, viene de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Jesucristo, que se me transfiere, que se me confiere, que se me imputa, que se me otorga cuando creo en Cristo. Muy bien, entonces, y en griego es sumamente más claro, porque en griego Pablo habla de una justicia numu, o una, ¿cómo se llama? Una dikausune numu, o una dikausune pistu. Es decir, la justicia viene por medio de fe, pistis, o viene por medio de nomos, ley. Y Pablo dice que no existe dikausune, no viene de la ley, viene por medio de fe en Cristo, viene de Dios. Número 4, lo que es un repaso de lo que es la justificación, es la aceptación de la justicia de Cristo. Tengo que humillarme. Yo acepto lo que Cristo hizo por mí en su vida y en su muerte. La fundación de la justificación es la obediencia activa y la satisfacción, obediencia pasiva, de Cristo, que se nos confiere por fe. Por ser justificados por Dios, recibimos una justicia ajena, una justicia de otra persona perfecta, que se nos confiere. La justicia de Cristo es imputada a nosotros. Por eso Pablo dice en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe. Es la justicia de Cristo que nos es dotada. Bueno, eso también fue enseñado en Génesis con Abraham. Y Abraham creyó. ¿Qué creyó? Las promesas de salvar al mundo a través de la simiente que iba a darle a Abraham. Milagrosamente. Todo depende de la promesa y todo depende del milagro de Dios. La redención de Dios es milagrosa.
Es una justicia ajena, como Martín Lutero dijo. Dios no pronuncia al pecador justo. No pronuncia que la persona impiadosa es piadosa, así como es la conclusión de lo que enseñan los católicos. No. Él solo pronuncia al pecador justo. Y este texto que acabo de leer, Filipenses 3:9, enseña eso. También en Romanos 4:5, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En la justificación, el creyente es contado, aceptado como justo, considerado como justo, porque está cubierto por la justicia de Cristo, en el cual Él se ha unido. La justicia le es atribuida y conferida. La justicia cambia la posición o estatus. El pecador es puesto en una posición correcta. La justificación no cambia nuestra naturaleza, solo nuestra posición o estatus. Es una justificación forense, legal. Por eso Martín Lutero pudo decir, simul instis et peccator, en latín, lo que significa, al mismo tiempo, el creyente es justo y pecaminoso. Seguimos pecando. Y bueno, Juan aclara eso en primera Juan, si no somos pecadores, le hacemos Dios mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados. Y también dice que tenemos que obtener una vida de consistencia en la obediencia, pero siempre pecamos. Entonces, la persona justificada por Cristo queda justa y al mismo tiempo pecaminosa. La justificación es la declaración, proclamación, sentencia del juez. Otra vez, no cambia el corazón, pero cambia el estatus. Cambia la relación ante el juez. Es una declaración legal. En la justificación, Dios no pronuncia a los impíos piadosos, así como es implícito en la enseñanza católica. Él solamente pronuncia a los impíos justificados. Por eso rechazamos la creencia romana que enseña que en la justificación la justicia de Dios es infusida en el creyente. No. El creyente empieza a vivir conforme a la imagen de Cristo en la santificación, pero eso no es la base por la cual o encima de la cual el creyente es aceptado. La justificación es el don de la salvación y en este sentido salvación y justicia son prácticamente sinónimos, porque muchas cosas incluidas, muchas peticiones incluidas en esta idea cuando dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio el perdón y el cubierto de la rectitud de Jesucristo se revela. En el Evangelio se revela, en otras palabras, la salvación. Incluye el perdón. Y bueno, Miqueas enseña eso en capítulo 7, al final del versículo 19, si arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. En Lamentaciones también 3:22, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Romanos 4:6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Muy claro es Pablo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Por estos 3 versículos, los teólogos incluyen en el don de la justificación
el don de justicia, la rectitud, la obediencia activa de Jesucristo y también el perdón adquirido por la cruz de Cristo. Aquí esto se enseña con toda claridad que los justificados por recibir este don de justificación también son perdonados. La F, la justicia revelada es aceptada por fe. Ni hemos hablado de la fe, vamos a hablar de la fe. La fe es el instrumento. Eso puede ser muy confundido porque a veces la persona dice que bueno, la fe no puede ser considerada como una obra. Y algunas personas que estaba evangelizando me hicieron esa pregunta y en mi juventud no supe cómo contestarles, pero vamos a contestar ahora. La fe es el instrumento de recibir, es un instrumento que Dios nos da para poder recibir la justicia. Por fe, el instrumento, recibimos la justicia. En este caso, no es una obra, es muy pasiva. Es una fe de aceptación, es una fe de recibir. Y no es una obra, es una disposición, claro que sí, que Dios cree en nuestro corazón, pero no, en ningún sentido se puede considerar una obra. Por fe, el instrumento recibimos la justicia, la cual no viene de nosotros, viene de Dios. Es una justicia ajena. Como Martín Lutero dijo, Dios pronuncia pecador justo, no declara que la persona impía es piadosa. La fe es humildemente confiando en las promesas de Dios, dependiendo solo en Cristo, aceptando el don de la justificación. La fe no es una obra, sino una recepción pasiva. Es la cuchara que recibe la medicina. Y la palabra ek en griego, traducido por o por medio de, también no llega a ser el fundamento o la base. Cristo es la base y la fe es el medio o el instrumento de recibir. La ilustración que he escuchado es que cuando hay una persona está en alta mar durante un huracán, está a punto de morir, de inundarse. Y bueno, viene el helicóptero, ¿verdad? Y bajan los que tienen salvavidas o los que lo van a salvar, la guardia, ¿verdad? Que van a ir para salvar a esa persona. A veces esta persona empieza a luchar y hasta a pelear, hasta a pegar, y a veces tienen que pegarles para que estén inconscientes, totalmente pasivos. Entonces, para ilustrar la fe, una persona consciente para poder recibir este tipo de ayuda, este tipo de salvación, tiene que relajarse por completo para ser salvado. Si lucha o se pelea, puede morir. Entonces, es una ilustración de una fe, pero tiene fe, obviamente, tiene una confianza en que esos hombres lo van a salvar, pero no participa. Es más, deja de participar. Y por eso se salva, porque no participa. Entonces la fe salvadora es muy parecida. Es que cuando Dios nos viene, David, tú eres incapaz. Tú no te puedes salvar. No veas tus obras. Veste, por favor. Sí, que me des tus pecados nada más. Y relájate. Descansa, David. Descansa. La fe quiere decir descansar en Cristo, reposar en Cristo. Entonces hay un mandamiento que nos enseña esto. El día de reposo es para enseñarnos a no hacer nada. Para confiar únicamente en Dios. Para depender únicamente en Dios. Por eso el día de Shabbat. Para entender lo que es recibir la gracia de Dios. Entonces, la fe también es pasiva. Recibe. Hay otro tipo de fe. No me interprete mal. Pero la fe que justifica es una fe pasiva. Y no es una obra, es mi punto. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. La justificación siempre y necesariamente resulta en las obras de fe. Bueno, entonces, la gran crítica, ¿verdad?, de esta doctrina es que, bueno, ustedes están
animando a la gente de Dios a vivir en libertinaje. Entonces, si son salvos por pura fe y nada más, entonces me dicen a la cara, David, no enseñes eso, por favor, porque la gente va a vivir como hijo del infierno. Literalmente es lo que me dicen. Entonces, mi respuesta es al contrario, que es la única doctrina que me permite amar a Dios y obedecerlo con todo el amor de mi corazón. Vamos a ver, los reformados insistieron en que la justificación es recibida por medio de la fe solamente, pero no por una fe que queda sola. Lo que estaban diciendo es que una fe sin obras es muerte. ¿Cuál apóstol? Santiago, ¿verdad? No es una fe genuina. Para decirlo de otra manera, si el don maravilloso de la justicia de Jesucristo es el perdón de todos los pecados, no resulta en una transformación radical del corazón y luego del comportamiento, la gracia de Dios por la cual otorga esos beneficios no ha sido comprendida. No, si la persona en verdad comprende la gracia, esa gracia la va a transformar. Bueno, no voy a leer todo esto. De Santiago, versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y bueno, Hebreos 12:14 dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Y tengan cuidado con Santiago 2:21-24. Santiago no enseña una justificación principal que tiene las obras sobre la cual la justificación forense está basada. Santiago no tiene ningún conflicto con la justificación que enseña el apóstol Pablo en Romanos y Gálatas. Santiago y Pablo están respondiendo a errores diferentes. Pablo quiere refutar a los legalistas en Roma. Entonces, Pablo quería refutar a los que pensaban que la justificación ante Dios es basada en obras. Y en Gálatas, Pablo quería refutar a los judaizantes que enseñaron que la justificación ante Dios tiene como base fe más circuncisión. Y Pablo les decía, bueno, si van a añadir una sola ley, hay que añadir la ley entera, porque la justificación no es basada en ninguna ley, sino en la rectitud y obediencia de Jesucristo. Por otro lado, Santiago está respondiendo a los antinomianos que profesan una fe sin obras. Y esa herejía todavía existe. Lo he escuchado con mis propios oídos. Personas enseñando que si yo pongo mi fe en Cristo, si declaro que si yo recibo a Cristo, si yo voy al frente cuando me invitan y yo oro la oración del pecador, recibiendo a Cristo, en verdad no importa cómo yo viva el resto de mi vida, estoy salvo. Pero no. Santiago lo hace claro que no, y nosotros creemos en el apóstol Santiago también. Bueno, resumen, redención, en verdad no tocamos la redención, vamos a reservar eso para otra clase, pero en general tiene que ver con la liberación de dioses falsos y de esclavitud al pecado. Justificación tiene que ver con lo que pasa en el corte, es pagar una pena para que se dé el veredicto de justo ante el juez.
y ya tocamos profundamente la propiciación, es la salvación de la ira de Dios porque Jesús la evitó. Y estamos hablando de otra metáfora, cámara de muerte. Cristo entró en esa cámara, sufrió la pena de muerte por nosotros y esa pena de muerte satisfizo la justicia, propició la justicia de Dios. Reconciliación, hemos hablado muy poco de eso, pero éramos amigos en el jardín, llegamos a ser enemigos por la caída, y en Cristo, en la redención de Cristo, volvemos a ser amigos e hijos de Dios, y eso se llama reconciliación, es volver a Dios y restaurar la relación íntima personal cara a cara. Pero ¿cuál es el formulario correcto? Aquí abajo, ustedes, clase, me digan cuál es la correcta, ¿ok? Entonces, es correcto decir que la justificación es por obras menos fe, o la justificación es por fe más obras, o la justificación es por fe menos obras, o es más correcto decir que la fe resulta en la justificación más obras. ¿Cuál es la correcta? La última es la correcta. Pero ¿quién enseña la primera? Obras menos fe. Bueno, cualquier otra región del mundo, ¿verdad? O cualquier persona en la calle. Bueno, una señorita me escribió hace un par de días. Bueno, mi amiguita dice que porque Dios requiere tanto y que todos somos más o menos buenos porque Dios nos acepta nada más por ser buenos. Ok, casi todo el mundo cree eso. Ok. Entonces, algunos de los dispensacionalistas enseñan lo que se llama, como ya expliqué, una fe sin obras, o es decir, no importa cómo viva después, si he profesado mi fe, estoy seguro y salvo. Pero no, es un error. Una fe genuina produce obras de fe, y esas obras no forman la base de mi salvación, y también no merece nada, pero Dios por gracia da premios a mis obras. Y también la justificación es por fe más obras, católicos. La justificación es por fe menos obras. Bueno, ya expliqué que algunos de los evangelios enseñan esa herejía. O la fe resulta en una justificación y obras. Y yo creo que la Biblia enseña eso, y la fe es la posición reformada. Bueno, termino con algo. Bueno, hay muchísimas aplicaciones pastorales. Sobre todo, solo esta doctrina produce amor en mi corazón. Una fe más obras, una justificación que incluye obras, me frustra, me hace enojar, me deprime y me da miedo, pero no me da paz. Nunca jamás me da amor. Dios siempre es un juez cruel, y eso tampoco resulta en paz ni en amor. Y como mi pastor favorito enseña, Tim Keller dice que sin entender que la justificación es por fe y únicamente por fe, es imposible amar a Dios. Pero cuando entiendo que Dios me ha dado todo, que ha hecho todo para poder amarme incondicionalmente, eso produce en mí una gratitud fenomenal, y me llena con amor para mi Dios, para mi Papá Celestial. Y yo quisiera agradarle, agradecerle, quiero obedecer y honrarlo. Y solo la justificación por fe, y únicamente por fe, produce ese resultado de gracia en mi corazón. Solo esto produce el deseo de vivir para agradar a mi Señor Jesucristo. La doctrina de la justificación por fe es probablemente la más importante en el área de la soteriología. No hay otra enseñanza que afecte el bienestar del creyente como esta.
Si el creyente en verdad internaliza esta enseñanza, tendrá una autoimagen positiva e inquebrantable. Piénselo. Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza del Creador, dueño y rey del universo. Fuimos elegidos en Cristo antes de la creación del mundo. Además, somos llamados en Cristo y cubiertos con su justicia, aceptados y favorecidos por nuestro Padre Celestial. El Padre nos ama tal como ama a su propio Hijo Jesucristo, dice Jesús en Juan 17. Si meditamos en esto hasta que nos penetre a las profundidades de nuestro corazón, estaríamos elevados hasta las nubes. Ese tipo de amor divino que me acepta ahora y para siempre es una maravilla. A la vez me humilla y me llena de gratitud y amor. Si Dios me ama así, no hay nada que yo no hiciera por Él. La justificación por fe y únicamente por fe es el secreto de poder amar a Dios por todo mi ser. Por otro lado, si mi justificación depende de una gotita de mi esfuerzo, nunca llegaré a amar a Dios. Me quedaría negociando con Él, poniéndolo en mi deuda, tratando de convencer de que me ame. Este tipo de relación nunca terminará en amar a Dios. Vamos a suponer que si mi justificación dependería en parte de mis obras, si me porto bien, Dios debe bendecirme. Y si no me bendice, voy a estar enojado. ¿Con quién? Con Él. Si me he portado mal y Dios no me ha bendecido, voy a estar enojado, deprimido y triste. ¿Pero con quién? Con mí mismo. Y si me he portado bien y Dios me ha bendecido, me lleno con orgullo y voy a pensar que soy mejor que otros. Eso es lo más peor y lo más terrible y horrible. Y porque es por una falta de gracia, gratitud y amor. Entonces, solo la justificación por fe y solo por fe resulta en un corazón lleno de gratitud y amor y lo que me lleva a una vida de obediencia por darme el querer y hacer. Gracias, Padre, por esta doctrina tan maravillosa de la justificación por fe. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tener misericordia sobre nosotros, gracias por compartir con nosotros todos los beneficios que obtuvo Cristo por nosotros. Llénenos con el Espíritu Santo para que nosotros te expresemos nuestra gratitud por medio de nuestra obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a poner en práctica tu sabiduría para glorificarte más y más en nuestras vidas cotidianas. Por todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.